El Espíritu Santo, cuando quiere hablarle a su pueblo, nos hace pasar por diferentes etapas. Y me hizo recordar hace años atrás, cuando yo empezaba el ministerio, hace 26 años ya, eso fue, parece una eternidad, pero en realidad fue el otro día. Y como a mí al principio en Sidra, pues nos invitaban a la iglesia, al principio, después nos dejaron de invitar, pues no era por la prédica, era porque pasaban cosas, ¿verdad? El Espíritu Santo se movía de una forma y bueno, el Señor sabe. Pero me invitaban a otras iglesias y en mi juventud, quiero aclarar algo, sigo siendo joven. Gracias. Pero en mi juventud pastoral, en mi comienzo, cuando yo predicaba, yo quería predicar y ejercer a la vez en la predicación 4 ministerios. Yo quería ser evangelista, quería ser profeta, quería ser pastor y quería ser maestro en una sola prédica. O sea, yo empezaba el culto mandando fuego a todo el mundo. Eso era fuego. Y aquello era tremendo. Y los cultos eran preciosos. Y la unción. Y caían fuerzas. Los demonios salían cogiendo. Yo no sabía quién era allí, quién estaba. Después entonces empezaba a predicar. Después a la mitad daba una enseñanza. Y al final le profetizaba a cada uno de los que pasaba al frente. El culto empezaba a las 7 de la noche. A las 1:30 de la mañana con el último. Y era yo el que quedaba en la iglesia. Ya todo el mundo se había ido. Porque tenía ese celo, tenía ese fuego, tenía ese anhelo. Y es algo muy natural de los llamados de Dios, porque eso es algo que se enciende en nuestra sangre. Pero según uno va madurando, y es el que dije madurando, no envejeciendo, ¿eh? Según uno va madurando, uno va entendiendo los propósitos de Dios. Cuando Dios me hizo apóstol, y usted sabe que la palabra apóstol simplemente quiere decir el que ha sido enviado por Dios para abrir. La palabra viene del griego y del hebreo, pero en griego es apóstolo, y lo que quiere decir simplemente el enviado por Dios para abrir un camino. Dios me escogió apóstol. Yo no digo que soy apóstol para decirte que tengo un guille de Pablo, de Pedro, de Juan, o que soy mejor que alguien. No, es que simplemente, aún con mis debilidades, Dios decidió darme ese don para poder abrir iglesia, trabajar iglesia y seguir con ella. Y cuando me cayó esa unción apostólica sobre mi corazón, pasó algo. Dios comenzó a revelarme que había mucho culto donde mucha gente se le iba a los demonios, había mucha gente que era sanada, había mucha gente que era bendecida, pero pasaba un problema, que cuando ellos tenían una prueba, volvían otra vez y caían en la misma circunstancia, en los mismos temores, en el mismo miedo. Y a pesar de que la palabra salía, no sé por qué, no la agarraba. Y yo le pedí a Dios, Dios, yo necesito que tú me traigas luz, porque sobre todas las cosas, mi corazón es el corazón de un pastor. Yo lo amo a usted. Y algunos de ustedes son difíciles, hermano, pero los amo. Se me han metido en las entrañas, hermano, donde están amarradas mis 3 hernias. Ahí adentro tú estás metido. Es una cosa impresionante saber que Dios me ha dado un amor tan lindo. Me hacen falta. Cuando no me escriben me pongo nervioso. Cuando no los veo en el culto, porque se metieron dentro de mí. Y la unción apostólica me ha enseñado que mi misión es guiarte. Que el pastor guía a la oveja por el camino. Tiene que llevarla a veces a algunos pastos, pero usted sabe que cuando los pastos, las ovejas siguen comiendo, y si tú la dejas en el mismo lugar, se comen hasta la raíz, y con las raíces ya cogen enfermedades. O sea que por eso es que el pastor las lleva a otro lado. ¿A dónde? A pastorear. Yo no puedo predicar siempre de lo mismo, porque si yo predico de lo mismo, tú te vas a enfermar. Cuando venga la prueba no vas a saber qué hacer, porque lo único que sabes es el único tema del que se predica. Yo no puedo pararme aquí como un evangelista, decirle, hermano, que el fuego de Dios venga con ti, sino el diablo te va a llevar. Porque ustedes son salvos. Y si ustedes son salvos, yo no tengo que predicarte así. Así que la misión que Dios me ha dado es conducirte, llevarte. Yo tengo la obligación ante Dios de presentarle a Dios una iglesia que no necesita pamper. Una iglesia que ha empezado a madurar, a crecer, a creer y a fortalecerse. Y para entender esto, entonces Dios comenzó a traer sobre mi vida ciertos versos. El primer verso es un verso que es quizás uno de los versos más conocidos de la palabra de Dios,
pero que envuelve dentro de sí toda una doctrina en solamente 2 versos. Un verso que Jesús dijo maravilloso. Vaya conmigo un momentito a la palabra de Dios y busque conmigo Mateo capítulo 11, el verso 29 y el verso 30. 29 y 30. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Alguien dijo amén a esa palabra? Qué palabra tan hermosa, ¿verdad? Pero yo no sé si tú puedes hacerte esta pregunta. ¿No te has fijado, no todos, pero algunos de ustedes, que últimamente las cosas en tu vida se han estancado? Que el plan que tú tenías no se dio. Que tenías un negocio listo ahí que te iba a dejar un montón de dinero y de momento se cayó. ¿No te has dado cuenta que todavía el médico no acaba de decir que tú estás sano? A pesar de que tú crees que estás sano. Como si el tiempo se hubiera paralizado y Dios hubiera quitado su mano sobre ti. A lo mejor tú te has preguntado por qué me pasa esto, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que pasa dentro de mi vida. Cuando uno comienza a entender cómo Dios nos quiere llevar, entiende el verso cuando Jesús habló. Jesús quería decir que si tú estás viviendo esta vida, Él no necesariamente te iba a quitar el problema, sino que dentro del problema, por primera vez en tu vida, ibas a recibir una unción de paz. Una unción que cambiara. Una unción que, a pesar de que el problema sigue ahí, tú te sientes. Cuando a mí me operaron hace un mes atrás, yo todo estaba bien. Cuando me llevaron a operar, yo estaba consciente. Me dijeron que fue la paroscopía, creo que se dice. Me hicieron un moñito aquí, un moñito aquí, un moñito aquí. ¿Usted quiere que yo le sea sincero? Durante las 4 horas y media de operación, yo no sentí nada. Sé que me están mirando y que vas a sentir si estaba anestesiado. Pues esa es la gracia. La gracia hace que el dolor esté, pero tú no lo sientes. Que la prueba no se ha ido, pero para ti ya se fue. Tú empiezas a caminar sobre las circunstancias difíciles como una pasta. Y la gente te dice, pero hermano, tú estás en un problema. Bueno, me dicen que me van a quitar la casa, pero ¿será que Dios me va a dar una mejor? Bueno, mira, fíjate, de verdad, la mujer se fue y me dejó perdido. Y yo no sé cocinar. Pero Dios la va a tocar. O la va a empujar. Pero algo va a ser. Y comenzamos en una forma extraña a vivir una unción de paz. Lo difícil de pronto se hace fácil. Con lo que estaba luchando, de pronto ya no hay ninguna lucha y la carga se aligera, porque mi yugo es fácil. O sea, cuestiónate ahora, cuando tú llegaste hoy, ¿cómo tú llegaste? Histérico. Puedes mirar ya con confianza, él es pana tuyo, dile, bastante histérico que estás, débil. Sí, cogí. No puedo. El problema, y yo tengo gente que me escribe todos los días y cuando yo les contesto se enojan conmigo porque me escriben de esta manera: pastor, ya yo no puedo más, estoy que me acabo la vida, no puedo más, el dolor que yo siento, yo no puedo vivir. Yo digo, hermano, te falta fe. ¿Sabes lo que me escriben? Yo tengo fe, y se enojan conmigo. Fe, eso se llama foco. Es imposible que tú me digas que tienes fe si no tienes la unción de paz. Hace que yo camine sobre las aguas. La unción de paz hace algo más. Isaías tuvo una revelación maravillosa. Está oculta en la Biblia, pero de la doctrina que Jesús enseñó. Si tú aprendes a llevar mi yugo,
si tú aprendes a llevar mi yugo, yo te voy a dar una unción de paz. Y cuando la unción de paz venga sobre tu vida, Isaías 45, búsquelo un momentito conmigo, se lo va a revelar, verso 2. Mire lo que va a pasar. Isaías 45, verso 2, dice su palabra. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro, haré pedazos. Si tú tienes paz y te llenas de fe, lo que está doblado, yo lo enderezo. Lo que está cerrado, yo lo abro. Lo que está destruido, yo lo reconstruyo. Pero necesito, mírate al lado y dile, ¿cómo es esto, pastor? Explíqueme, ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto? Pues yo te voy a explicar. Hace unos meses atrás yo fui a Punta Cana, estaba en la República Dominicana, estaba conmigo mi esposa, estaba conmigo la pastora Partita y estaba conmigo también la bebé. Nosotros ya veníamos de viaje y cuando veníamos de viaje habían llegado 2 guaguas antes de nosotros llenas de alemanes y rusos. Aquellos alemanes y rusos se habían metido allí y alguien ha ido al aeropuerto de Punta Cana allí. Usted ha ido, ¿verdad? Pues la fila salía afuera. Eran como 300 personas, hermano. Cuando yo bajo, el avión de nosotros iba a las 3 y era la 1. Yo dije, si me meto en esa fila, yo llego a Puerto Rico mañana en la noche. Y yo necesito llegar hoy. Así que Dios, ¿qué hago? Y de momento vienen, tú sabes esos hermanitos dominicanos que son bien lindos, los que cargan la maleta. Y me dice, voy. Y yo le dice, voy. ¿A dónde tú vas? Yo le digo, pues para Puerto Rico, mijo. Me dice, véngase conmigo. Anda bien. Cogió la maleta. Se fue al frente. Yo miré a mi esposa, miré a la suegra y miré a la hija y le dije, sígame lo bueno. Y me fui detrás del hombre. Le estábamos pasando a todos los rusos por el lado y yo suavecito dije, nadie mire para atrás, que aquí nos insultan y nos van a decir Jamaninov ni Vanovsky. Así que nadie mire para atrás. Y nos fuimos, hermano. Llegamos a una mujer que estaba allí en la entrada, nos pide los pasaportes, todos los rusos allí mirando, hablando y chequeando. Le doy el pasaporte y la mujer dice, vayan por allá. El maletero coge la maleta, nos vamos a meter por un sitio donde hay personas y ella dice, no, por ahí no, por la otra. Cuando yo miré en la otra, ¿sabe cuánta gente había? Nadie. Yo dije, este no me conoce o es de la CIA. Una de las cosas. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? Me meto allí y me llaman. No habían pasado 5 minutos desde que yo había llegado. Me cogen las maletas, los rusos hablando allí, mirando, todo el mundo enojado. Yo le digo a mi negrita, vámonos. Y el hombre de la maleta dice, no, pero bueno, vamos. Cuando bajamos, usted sabe que tienen que chequear a uno. Lo van a chequear a uno primero. Pues hay una fila también enorme. Y de momento, la muchacha que está, le damos un lado y dice, no, por ahí no. Por acá. Y por acá no había nadie. Y seguimos caminando, de pronto llegamos a otro policía. El policía que tenía gente le dice, pero se vengan ustedes, venga. Y nos llamó, le dimos los pasaportes, pueden pasar. Nos chequean y vamos al último puesto. Usted sabe cuando le ponen el sellito, ese final, habían como 100 personas esperando y yo me metí ya por el otro lado. Ya tú sabes, ya yo dije, el ángel va adelante, gloria a Dios. Y si me voy a colar, me cogen lo bien, mi alma. Y me metí y de momento me di cuenta que habían pasado 17 minutos. Desde el momento que yo había llegado hasta el momento que estaba listo para comerme el Wendy que estaba preparado allí en aquella área donde uno prepara para esperar el avión. ¿Sabe qué fue? Dios cuidó de mí. Y a lo mejor tú dirás y pensarás, ay, Dios tiene cosas más importantes que hacer que cuidar de usted, pastor. Eso fue un chivito, eso fue una casualidad. Pero yo tengo que decirte algo. Para Dios yo soy importante. Y yo quiero que tú sepas que para Dios tú eres importante. Y si Dios te tiene que enviar un maletero, va a empezar a abrir caminos y te va a traer bendiciones y te va a meter por caminos que tú no habías caminado y va a quitar del medio a quien tengas que hasta que tú no entres en paz. Tranquilo.
pero pastor, ¿y esta situación económica me está viendo loco? Te va a dar un ataque al corazón, se te va a virar la boca, vas a estar de lado y doblado y la deuda sigue. No, la más grande tú la tienes que pagar al médico. ¿Por qué tú no le dices a Dios mejor, Señor, te voy a entregar mi finanza? ¿Alguien dijo amén conmigo? Yo sé que tú vas a hacer algo maravilloso. Y dentro de esta tempestad yo declaro, porque tú tienes cuidado de mí. Y yo sé que yo estoy en tus manos. Yo sé que estoy en tus manos. Busque conmigo este verso, Salmo 23, verso 5, un salmo viejísimo, conocido por usted, de arriba abajo. Miren lo que dice la palabra de Dios. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire lo que le promete Dios cuando usted entra en la paz de Dios. Él va a poner una mesa, pone los utensilios, pone todo preparadito y te dice, siéntate conmigo. Y tus enemigos, los que te hicieron daño, los que se burlaron de ti, tendrán que mirar y decir, wow, de verdad esa persona es de Dios. Él prepara la mesa delante de los que me angustiaron y me permite estar en la paz y en la bendición, porque tú pudiste entrar en paz. Pero cuando dice algo, abunda más. Dice que Él unge tu cabeza con aceite. Mire si usted entiende lo que yo quiero decirle. La paz es una unción. La paz no es una doctrina meramente. La paz no es una palabra. La paz es una unción. Cuando tú estás ungido, mi cabeza fue ungida. Entonces surge la promesa. ¿Qué dice la promesa? Verso 26. Mire a los que están ungidos por la paz de Dios. Mire lo que le dice la promesa de Dios. Dice así: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Alguien dijo amén. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Te promete Dios hoy y te dice, si permites que la unción de paz caiga sobre ti, en medio de tu prueba, en medio de tu enfermedad, en medio de tu traición, en medio de tu dolor, el bien y la misericordia te acompañarán todos los días de mi vida. Isaías lo dijo y yo lo repito: lo torcido Dios lo va a enderezar. O sea, el camino que tú estabas perdido, Él te hará volver a caer. Ay, alguien dijo amén, alguien dijo amén, alguien dijo amén. Cuando uno recibe la revelación, pero tenemos que aprender, hermano. Usted tiene que empezar a entender, iglesia bella, yo te amo. Yo quisiera verte crecer cada día más. Tengo una mala noticia: no hay pamper para ti en Walgreens. Ya es hora que madures. Es hora de que empieces a decirle a Dios: Dios, yo no puedo seguir quejándome como un nene chiquito. Porque cuando suena la trompeta, Cristo viene a buscar una novia, no una bebé. Él no se va a casar con una bebé. Él se va a casar con una mujer hecha, completa y derecha. Con una mujer que ha pasado la prueba, la batalla, el sufrimiento, la lucha y ha echado para adelante. Entonces, tú vas a seguir con las mismas actitudes. Tú vas a seguir con los mismos pensamientos. Te vas del culto ungido, el lunes hay un problema, ya te quieres morir, no quiero ver, me meto en el cuarto, me deprimo a ver la novela para seguir llorando y seguirme exprimiendo derrotado del diablo. Tú tienes un problema, porque tú no has entendido que ese problema tú lo vas a vivir, porque el problema lo permite Dios, porque Él dijo que la carga de Él era fácil de llevar, que ese yugo no te iba a pesar. Cuando usted ve a un cristiano verdadero, usted lo puede ver en el peor de dolor de su vida, y usted lo va a ver tranquilo. Y usted dirá: Dios mío, pero ¿cómo es posible? Porque una gracia sobrenatural cayó. Cuando de verdad tú tienes, ¿y cómo viene esa gracia de paz? ¿Cómo viene esa unción? Viene por fe. Usted necesita una fe nueva. Usted necesita creer que Dios tiene control de todo. Usted necesita entrar en la paz del Señor. ¿Sabe lo que va a empezar a ocurrir? Cuando eso pase, un aumento en lo sobrenatural comenzará a venir a tu vida.
Mira a ver si me entiende. O sea, cuando tú muestras que estás caminando en paz en medio de tu prueba, los milagros comienzan a surgir. Y lo imposible se hace posible. Cuando yo era en el ministerio, aquí están 3 de mis hijos, empezábamos el ministerio. Yo fui llamado por Dios primero a ir al campo misionero. Yo tenía ese llamado de parte de Dios y estuve en El Salvador, en el campo misionero, cuando nuestros hermanos salvadoreños vivían una guerra civil. Ellos se mataban los unos, la guerrilla, y murieron miles de hermanos salvadoreños. Y Dios me permite ir al campo misionero y estuve con un ministerio que se llamaba la Iglesia Nuevo Testamento. El llamado que Dios había hecho en mi vida era un llamado de vender toda mi riqueza, porque Dios me había bendecido mucho, y dárselo todo a los pobres, de quedarme en cero y comenzar de nuevo en cero. Cuando yo fui a El Salvador, me mandaron a un área llamada San Miguel. El área de San Miguel es un área fronteriza entre la montaña, lo que es la selva, y el área donde todavía vivían personas en el área norte. Cuando yo fui allí, había guerra, había sufrimiento, había dolor. Al otro día de yo haber llegado, aparecieron 50 cabezas en la calle. Habían matado a un montón de policías. Yo dije, Dios, ¿qué rayos hago yo aquí? Me salió hasta cantar, yo soy boricua, quería volver. Pero Dios me había mandado a ese lugar y me hizo ver el dolor, me hizo ver el hambre, me hizo entender muchas cosas. Bien raro, allí tú comprabas el agua en unas bolsitas plásticas. Entonces tú tomabas el agua en bolsitas plásticas. Yo me sacié una vez, todavía recuerdo, quedaba un poco y la iba a botar, y 3 nenes salieron llorando, por favor, danos esa agua. Y usted no sabe cómo yo lloré esa noche, porque yo dije, Dios mío, qué ignorancia la mía, iba a botar lo que a ellos les falta. Pero Dios me hizo pasar por esos lugares y vivir ese sufrimiento para entender bien lo que iba a hacer conmigo y con mi vida. Cuando vengo del campo misionero, me mandan y me envían a una montaña. La montaña era en Sidra. Se llamaba el Barrio Sur. Si alguien ha ido a Sidra, sabe que el Barrio Sur, tú haces así, le rascas los pies a los ángeles. Ese es el sitio más alto que hay allá arriba. Y cuando estábamos aquí en la mañana, todavía me acuerdo, estuvimos viviendo un mes en una casa que yo alquilé. Los únicos $200 que alguien nos había dado de ofrenda, los tomé y lo alquilé. La casa, el dueño se llama Paquito. Todo el mundo le decía Paquito Rajeleña. No me pregunte por qué le decían Rajeleña, nunca me enteré. Pero yo simplemente la alquilé. Y al mes, cuando fuimos a pagar el segundo pago, no había dinero, no había chavo, no había casi para comer, que íbamos a poder pagar una renta. Así que tuvimos que irnos a vivir a la iglesia. Pero la iglesia era una barra abandonada. Una barra abandonada que nosotros poquito a poco fuimos reconstruyendo. Esa barra abandonada era un lugar de pobreza, de dolor. Estos jugaban, bueno, María se asustaba con los ratones y Marta jugaba béisbol con ellos. Gloria a Dios. Ellos siempre han sido así. Pero era un problema porque vivíamos entre eso. Había unos tubos de agua que se filtraba, salía agua dañada. Era bien difícil, era una humedad terrible. Y cuando íbamos al tercer mes, porque la iglesia no las habían rentado, yo no tenía con qué pagar. La iglesia en 3 meses no había generado $100. Y yo le dije, Dios, le hablé así sinceramente, yo no sé cómo tú hablas con Dios, pero yo le dije, Dios, yo tengo un problema contigo, porque fuiste tú quien me llamaste a esta vida, y fuiste tú que pusiste en el corazón que yo lo dejara todo porque yo te amo, y tú me tiraste y me engañaste con cuernos de amor. Ahora, ¿por qué me haces pasar esto? Yo estaba mal, pero era mi desesperación. Tuve 3 días, hermano, que me pasaba la noche llorando en ayuno, pidiéndole a Dios, ¿y cómo voy a pagar la renta? Lo único que yo pensaba era que me iba a ir a la calle con mis hijos, que no iba a tener ninguna bendición. Y cuando viví ese momento, la tercera noche, porque Dios es muy fiel en hablar al tercer día, eso recíbalo de parte de Dios. La tercera noche Dios vino y me dijo, ¿tú sabes cuál es tu problema? Yo le dije, no sé cuál es el problema, que tú no tienes fe. Y yo le dije que no tengo fe. Y me enojé, que yo no tengo fe. Y dejé todo por ti. Y estoy pasando la necesidad, el dolor, la prueba y las batallas.
Me dijo, tú no tienes fe. Yo voy a hacer algo y vas a ver lo que yo hago, si tú puedes entrar en la paz. Yo dije, amén. Nada. Me cayó la unción porque el aceite cayó sobre mi cabeza y dormí al otro día hasta como hasta las 12 de la mañana. Cuando llegó el día, el momento de pagar la renta, Dios me dice, yo quiero que tú vayas hoy al P.O. Box. Yo le dije, Señor, hay un problema. ¿Cuál es el problema? Yo no tengo P.O. Box. ¿De qué me hablas? Y él me dice, es al P.O. Box del hermano Luis, que es ahora mi suegro. Luis tiene un P.O. Box, vas a ir a ese P.O. Box. Yo llamé a Luis, fuimos y había una carta. En la carta afuera había un nombre, Berríos, y les voy a explicar. Al segundo día de yo llegar a Sidra, una familia me dijo, pastor, necesitamos que vaya a la casa de una persona porque tiene a su hija enferma y necesita oración. Yo dije, vamos para allá, no hay problema. Cuando llegamos yo veo una mansión enorme, era una casa de un hombre millonario, de la mueblería Berríos, un hombre que es cristiano. Llegamos allí, nos saludó con mucho amor, me dice, pastor, mi hija tiene sordera en el lado izquierdo, le han hecho tratamiento, los mejores médicos, no puede escuchar, no tiene manera y dentro de 2 días me la operan, tiene 4 añitos, ¿puedo orar? Yo le dije, claro, el Dios que yo le sirvo hace cualquier milagro. Nos juntamos con fe, oramos, Padre, en el nombre de Jesús, sánala, y yo creo en tu palabra. Le dije a la nena, ¿me escucha? La nena quedó igual. Yo dije, no pasó nada. Pero como yo le creo a Dios, yo dije, Señor, esto no es mi problema. Si tú me dejas en vergüenza hay un problema porque yo soy socio tuyo. Mírame cómo tú bregas con esta cosa. Y me fui. Cuando yo voy al cartero allí al P.O. Box y abro la carta, decía, creo que Juan José Berrío. La carta decía así, pastor, quiero pedirle cosas. Hace 2 meses atrás usted fue a mi casa y usted oró en el nombre de Dios que usted y yo servimos por mi hija. Después de esa oración yo llevé a mi hija a hacerle la operación 2 días después. Y cuando fueron a hacer la operación el médico me dijo, no hay que hacerla, la niña está sana. Ocurrió un milagro. ¿Quién fue? Y a él se la gloria. Y yo dije, wow, qué tremendo eres. Yo quiero decirte algo, que esto para mí es sumamente importante que lo entiendas porque tú eres mi oveja. Tú también le puedes poner la mano al enfermo. Ponerle la mano al enfermo no es de una unción especial. Tú también puedes sacar demonios, porque la Biblia dice que en mi nombre echará fuera demonios. En mi nombre pondrá la mano sobre los enfermos. Así que si alguien echa demonios, no es mejor que nadie, no es mejor que tú. Es simplemente un hombre que ha obedecido a Dios y hace lo que tiene que hacer en el momento que lo tiene que hacer. Si tu hijo está enfermo, ponle la mano y declara, Dios, es mi hijo, sánalo en tu nombre. Y yo dije, oh Señor, gracias. Y cuando abro el sobre bien, cayó un cheque. Y yo dije, Dios. Cuando abro el cheque eran $2,000. Me cubrió un año de renta. Porque cuando tú entras en la paz y te cae la unción de tranquilidad en la prueba, Dios hace que lo sobrenatural surja. Los milagros van a llegar, las bendiciones van. ¿Alguien sabe que viene el milagro? ¿Alguien está esperando milagros en esta casa? Lo que tú estás esperando, Dios ya lo tiene en bendición. Todo está listo. ¿Cuál es el problema? Pues dile al lado, el problema eres tú. ¿Por qué eres tú el problema? Porque estás desesperado. Porque tú no oras con tranquilidad. Porque te pasas cuestionando a Dios, Señor, pero por ti, por mí esto, Señor, pero ¿y por qué? Dame algo, ayuda, dame la mano. Y Dios te dice hoy que Él quiere que tú entres en... Hay una canción preciosa, la podemos cantar. Una canción que a mí me encanta, hermano, me lleva al cielo. Escucha. Usted que vino hoy con un gran problema. A usted que el médico le dijo cáncer. A usted que tiene un problemazo en su matrimonio y está pasando un gran dolor. Escúchela. Y diga a Dios, lléname de tu unción de paz. Vamos a oír ese pedacito. En el fondo de mi alma hay una dulce
viviendo una vida de fe, porque tiene paz. Porque a pesar de lo que haya dicho, haya hablado, las circunstancias, tú sigues caminando. Oveja bella, tienes que aprender. Aprender no es tan difícil. Mi hija Londra tiene 11 meses, cumple ahora el añito. Su mamá me dijo que le iba a enseñar dónde estaba la nariz. Yo le dije, ya una vez, vaya, no voy a aprender eso. ¿Cómo vas a aprender eso? Mamá me dijo, ya tú a ver. Estuvo toda una mañana diciéndole, aquí está la nariz. Aquí está la nariz. Y ella hacía allá. No está la nariz. La cuestión fue cada noche. Ella siempre me la trae. Estamos un rato jugando. Y de momento la mamá le dice, ¿dónde está la nariz de papá? Yo tengo gente aquí que yo le digo, ¿dónde está la nariz del pastor? ¿Cuándo tú vas a aprender? ¿Cómo tú me dices a mí que amas a Dios y cuando viene el primer problema ya quieres romperte el alma, ya quieres? Pues entonces algo no está bien. Tú tienes que madurar, tienes que crecer. ¿Sabes qué? Cuando esa paz viene, diga conmigo esta frase: yo espero lo inesperado. Estoy esperando milagros. Estoy esperando milagros. Alguien está esperando milagros en esta casa. Lo que le has pedido a Dios no viene como lo pediste, viene al doble de lo que lo pediste, porque Dios sabe que tú has creído en Él, has aguardado y has esperado en Él. Porque los que esperan en Jehová jamás serán avergonzados. Paz. Tócale al lado y dile paz. Te voy a decir algo, estoy casi acabando. Tú no eres una víctima de una mala economía. Tú tampoco eres víctima de una enfermedad. Escúchame, tú tampoco eres víctima de un pasado, de un hombre o de una mujer que te haya neutralizado, destruido y acabado. Tú no eres lo que el diablo dijo que tú eres. Tú eres lo que Dios dijo que eres. Y hay algo que es grande en ti, algo que está a punto de explotar. Es una paz sobrenatural que unge tu cabeza. Una paz tan especial que trae sobre tu vida la revelación. Cuando esa unción está lo torcido se vuelve derecho. Los milagros comienzan a ocurrir. ¿Sabes lo que trae la unción de paz? 3 cosas, te la digo. La primera, creatividad. Cuando uno tiene paz empieza a crear. Te levantas en la mañana y surgen las cosas. Lo que antes hacía de una manera lo empiezas a hacer de otra. Te das cuenta que hay talento dentro de ti, porque Dios te da paz. Y empiezas a ver la vida de una manera diferente. Miras a tu lado y encuentras más linda a tu esposa. Mi alma alaba a Dios. Tus hijos los bendice y son bendición para ti. Y la promesa de la palabra se te mete en el hueco central de tu propio corazón, porque hay creatividad. Luego Dios te da sabiduría. Y en la sabiduría empiezas a decir, wow, tengo que aprender a vivir conforme a la palabra. Y te metes en la unción de la palabra, y te metes en la oración, y te metes en el ayuno, y le dices a Dios, Señor, tú eres mi norte, ahora no hay quien me desvíe, eres tú quien me lleva. Y por último, comienzan las ideas nuevas. Yo voy a hacer esto, yo voy a cambiar esto, porque la paz abre el pensamiento, te quita la angustia. Tú sabes cuánto tiempo al día tú pierdes pensando en lo malo y lo negativo. ¿Y qué tú vas a hacer con eso? Lo negativo tú lo sabes, lo malo tú lo sabes, porque tienes que pedir a Dios, dame ideas y conceptos nuevos, Dios, para que yo pueda fluir dentro de esta prueba, dentro de esta batalla. Vaya otra vez de nuevo conmigo al Salmo 23, verso 5. Quiero que usted vea esto un momentito. Dice allí: aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mire lo que dice. Mire lo que dice ahí. Si la unción de paz está sobre ti,
Si es verdad que tú estás lidiando tu prueba con fe, si es que tú estás en victoria verdadera, real, dice que Dios te unge. Vamos a leer el verso otra vez, señor director, póngamelo ahí un momentito. A leer esa mesa delante de mí en presencia de los que me angustiaban. Unge mi cabeza con aceite y algo va a empezar en tu vida a ocurrir. Tu copa comenzará a salir y a salir y a salir, y las bendiciones de Dios comenzarán a fluir, porque Dios tiene un plan contigo y lo que Él había destinado se va a dar, y viene la salud y viene la puerta y Dios te coge y abre puertas nuevas, porque Él llamó tu vida. Él llamó tu vida. Iglesia, póngase de pie, por favor. Tú no eres cualquier cosa. Tú eres un tesoro en la mano. Tú eres lo más hermoso que existe para Dios. La Biblia dice que eres tu especial tesoro. ¿Tú guardas los tesoros en tu vida? ¡Claro! Así que guarda a Dios. De esa manera, ¿alguien alguna vez oyó el mensaje de Martin Luther King cuando fue aquel mensaje glorioso que dijo: yo tengo un sueño? Su sueño era ver que los blancos y los negros estuvieran juntos, que pudieran ir en una guagua juntos, que pudieran abrazarse. Él no lo vio, pero el sueño se dio. Hoy en día el sueño ha sido cumplido. Hoy en día hay una naturaleza, hoy en día hay una paz, hoy en día hay un amor. Y no vengo a revelarte algo. Dios tiene un sueño. Vengo a decirte algo que yo quiero que tú entiendas, porque yo sé que tú no lo has entendido. A veces tú crees que Dios está tan ocupado que no puede ver tu dolor. A veces tú crees que Dios está tan preocupado que no puede trabajar contigo. O a veces te crees que tú no eres lo suficientemente bueno, que no has hecho el suficiente sacrificio. Si tú supieras que el sacrificio fue hecho ya en la cruz y que Dios no necesita algo más. Dios lo que necesita es que tú te llenes de fe y en la fe proclame: Jesús, tú eres mi paz. Y mi carga es ligera, Señor. Enséñame a llevar esta prueba. No le digas a Dios: quítamela. Dile: Dios, enséñame a llevarla. Y cuando caiga la unción de paz, empezarán a ocurrir cosas maravillosas. Lea primeramente del 126, Salmo 126, del verso 1 al 3. Escuche esto primero. Mira lo que dice allí. Verso 1. Cuando Jehová hiciere volver en la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Antes que siga, la cautividad habla de gente que estaba apresada, de gente que estaba encarcelada. Muchos de ustedes llegaron a esta iglesia encarcelados por un dolor, por un sufrimiento, por una agonía. Muchos de ustedes llegaron a esta iglesia viviendo quizás el peor momento de su vida. Pero cuando tú viste a Dios, empezaste a soñar de nuevo. Empezaste a creer que Dios iba a hacer algo. Alguien está soñando con cosas buenas. Cosas buenas vienen. Dígame las dos personas: vienen cosas buenas. Dios va a cambiar tu destino. Y dice el verso 2, mira el verso 2 lo que dice. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Entonces dirán entre las naciones: grandes cosas ha hecho Jehová con esto. Ya no te será difícil alabar a Dios. Llegarás a la iglesia y dirás: gloria a Dios. Te pararás en medio de tu casa, en medio de tu vida. Gloria a Dios. El Dios que yo le sirvo no me ha abandonado. Él es mi Dios. Grandes cosas hará Jehová contigo. Verso 3, mira el verso 3 que lindo dice: grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros, estaremos alegres. Por favor, mira al de lado y le regala una sonrisa. Dime que estás feliz, dime que Cristo está dentro de ti. Déjame ver. No me hables más de la prueba, no me hables más del dolor. Dime que Cristo ha llenado tu alma, ha llenado tu ser, ha llenado tu espíritu. Oh, gloria a Dios. Y ahora bien, y con esto vamos a terminar. Vamos a saltar el verso 4, vamos a ir al 5. Mire el verso 5 lo que dice, mire el verso 5, dice así: los que sembraron con lágrimas, con regocijo serán. Escúchame. Y tú te
Dios no sabe que tú tienes ese cáncer. Y tú te crees que Dios no sabe que tú no puedes pagar la casa el mes que viene. Y tú no crees, de verdad tú has llegado a pensar que Dios no sabe que tu hijo está en droga y que tú estás muriendo del dolor por tu hijo. ¿Tú te crees eso? No, hermanito, escúchame. Dios te ha ido viendo, sembrando tu dolor. Y te veía llegar al culto. Dios, me estoy muriendo por dentro, pero en ti confiaré. Parece que la tierra tiembla y parece que todo se va a hundir y tú ahí, Dios, tú me traerás paz, cuando sepas es aquella que Dios te vio tirar la semilla con el dolor, Dios tuvo un sueño. ¿Sabe cuál fue el sueño de Dios? Léalo conmigo en el verso 6. Dice así: irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus semillas. ¿Sabe qué? Tú te ves llorando y Dios te ve venir con gozo. Tú te ves en la prueba y Dios dice: van a ser bendecidos, mis hijos van a ser prosperados, mis hijos van a alcanzar sus sueños, mis hijos tendrán lo que yo quiero para ellos. Dios, ese Dios. Entonces yo quiero decirte algo. Si tú quieres, el viernes yo te doy el estudio Apocalipsis con los 22 capítulos. Si tú quieres, el otro mes yo te enseño los 40 misterios de la Biblia. Y la otra semana te enseño el Salmo 119 de memoria. Pero si tú en medio de la prueba sigues con tu misma angustia, ¿de qué te vale? ¿De qué te vale? El conocimiento trae poder, pero si no es usado con sabiduría, lo que va a hacer es enterrarte el conocimiento. La sabiduría del hombre consiste en el temor a Jehová. Ese principio que te hace sentir, mi Dios a mí me va a dejar. Jamás. A veces yo me sorprendo con mi hija. Mira, mi hija se sienta conmigo en la cama y a veces se manda al borde y ya está así como para tirarse. Ella sabe que yo la voy a coger y yo me muevo, la jalo una pierna. Ella sabe que yo lo voy a hacer. Ahora tiene un vacilón y empieza a dar. Y yo le digo: mamita, te vas a dar con la cabeza y vuelve. Y yo dije: está matada la cucaracha. Yo dije: Dios, Señor. Y te sentir, yo le pongo la mano. Yo le pongo la mano. Yo le pongo la mano. Y ya lo sabe. Si ese soy yo, que soy un padre de esta tierra. ¿Sabe lo que Dios hace cada vez que tú te tires en fe? No te preocupes, papito, que yo te voy a agarrar, que yo te voy a sostener, que yo te voy a bendecir y te voy a ayudar. Terminé. Necesito hacer algo. Y con esto no va. Cuando tú llegaste, yo te vi. Tenías una cara de intranquilidad. Eso no quiere decir que tú no amabas a Dios. Claro que lo amabas. Pero el problema te estaba desenfocando. ¿Alguien aquí use espejuelo? ¿Alguien aquí use espejuelo? Quítese un momento. Así ve el que está perdido. Es la realidad. Yo usé espejuelo toda mi vida usé espejuelo, toda mi vida, hasta que me hicieron la operación de los ojos. Yo no veía, yo tenía 7.25 y 8.50, uno así. Era así. Yo dormía con el espejuelo para ver el sueño. Imagínense. Si no lo veía, una cosa impresionante. ¿Sabe lo que Dios hizo cuando Dios me hicieron la operación? Yo pude ver claro. Podía enfocarme en cada esquina. Hoy tiene que haber una transformación.
transformación en tu visión. Si tú me llegaste a la iglesia hoy y estás en angustia y te sentías que no podías más y sentías que tu problema era más grande, este altar está abierto hoy precisamente para ti, porque hoy viene la unción de paz sobre tu vida. Hoy viene una unción que te quite el temor, la duda, la confusión, lo que te hace sentir mal, lo que enreda tu alma. Y Dios bendiga esta vida que ya pasa. Si usted necesita, corra, 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 corra. Dígale a Dios, no puedo más, Dios. Yo no quiero vivir con esta angustia en mi alma. Yo quiero vivir lleno de ti, lleno de tu presencia, lleno de tu paz, lleno de tu amor, Dios del cielo. Yo quiero tener paz, paz, Dios. Dame paz, mi Señor. Yo quiero que andemos desde arriba, desde el principio. Dame paz, mi Señor. Yo quiero que escuche la canción, óyela bien. El Espíritu Santo te va a hablar. Él sabe lo que tú estás sufriendo, mi amor. Él lo sabe. Él sabe el precio que has tenido que pagar. Él lo sabe. Y pondrá su mano sobre ti. Escuche bien la voz del Señor. Dice así. En el fondo de mi alma hay una dulce quietud, se difunde embarcando mi ser. Es una calma infinita que solo los amados de Dios es aquella que vale yo le ruego que inunde por siempre todo mi ser. En sus gotas de amor celestial. Siente al Espíritu de Dios. Siente su presencia. Yo he desarrollado un temor tan grande de imponer las manos a menos que esté totalmente convencido. Porque yo sé cuando el Espíritu te está tocando. Y yo no quiero interferir en esa obra. Yo quiero que sea Él. Yo quiero que Él ponga su manita bella, preciosa sobre tu corazón. Dios que conoce tu dolor, Dios que conoce tu prueba, Dios que sabe el precio que tú estás pagando por estar aquí esta noche, el dolor, el sufrimiento. Dios que sabe cómo te humillaron, te golpearon, te hirieron, te destrozaron. Dios que conoce que tembló la tierra debajo de tus pies. Pero a pesar de eso, sentiste a Dios y le dijiste: Señor, si eres tú, yo quiero caminar sobre este problema. Si eres tú, sácame de esta barca, sácame de mi zona de conformidad, arranca lo que sea, pero yo voy directo a donde tú estás, a llenarme de ti, a llenarme de tu unción, a llenarme de tu poder y de tu gloria. Por último, me diga el coro, papá, bien suavecito, nos vamos y decimos: cuán dulce paz es aquella que vale
presencia. Espíritu de Dios, que te han metido en el tuétano, en el dolor, en el corazón, allí donde la puerta se abre y surgen los fantasmas o heridas o temores de nuestra vida. Entra, limpia la casa de tal manera que quede barrida y limpiecita, pero llena de tu presencia. Que cuando venga cualquier enemigo a tratar de turbarnos, confundirnos, recordarnos, hablar de nosotros, entremos en la paz, en la tranquilidad, entremos en quietud, porque tú estarás con nosotros. Amén. Ahora, en el nombre del Dios que yo le sirvo, unge con la unción de paz a cada corazón que aquí se encuentra. Y ellos sabrán que esa unción ha caído cuando hoy en sus casas, en medio de cualquier problema, digan: Dios tiene el control. No me importa lo que intente el enemigo, mi Dios está conmigo y fortalecerá mi alma y mi ser y me bendecirá. Iglesia, y los que aquí al frente están, haga una oración conmigo, con toda su alma y su ser. Dile: Señor Jesús, úngeme, a que mi copa rebose, que lo inesperado surja, que el milagro llegue, que la paz me haga andar sobre cualquier situación y entender lo que hasta hoy no había entendido. Declaro que soy tu hijo y que has llenado mi vida de esta unción nueva y fresca, y estoy listo para ver en mi vida lo inesperado. Cristo, entra en mi corazón, sana mis heridas, perdona mis pecados. Yo declaro que soy tu hijo en el nombre poderoso de Jesús.